Buenos días. Mi nombre es Alem Pérez, soy sociólogo de formación y informático de formación posiblemente. En este momento estamos celebrando en mi puesto de trabajo en la Universidad de la República, en el programa de entornos virtuales de la Universidad de la República, de la Comisión Sectorial de Enseñanza, estamos celebrando 10 años de un mail que envié diciendo el entorno virtual de la universidad ya está funcionando, ahora llamen a los ingenieros para que le tapen los agujeros. Este proyecto justamente es parte de ese proyecto. En ese desarrollo de los entornos virtuales tuvimos dos líneas que constituyeron, digamos, la urdimbre de nuestra trama, que fueron dos líneas que se intercruzan, que es, por un lado, el desarrollo de tecnologías de información, de la adecuación, adaptación, sastrería tecnológica, digamos, adaptación de tecnologías existentes a las necesidades locales, y por otro lado la investigación social, digamos, de los impactos de las tecnologías de información, de los usos, de las expectativas, de los usos reales, de las utilidades que obtienen los estudiantes en los sistemas de información. En esa línea fue que presentamos conocimos a un equipo integrando redes internacionales que ayudamos a conformar, que conformamos. Nos contactamos con docentes e investigadores de distintas universidades y en este caso seleccionamos a un equipo que no solamente por su calidad humana y la adecuación con que a nuestras expectativas, a la diversidad que nos proveían culturalmente, también nos proveyeron de una riqueza en el área son ingenieros con doctorados en el área de la analítica, la minería de datos en el área educativa, ¿sí? Básicamente nuestros participantes extranjeros son de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, de la Universidad de Santa Catarina y de la Escuela Politécnica de Ecuador. Estos tres núcleos nos aportan distintas líneas que nos ayudaron a este proyecto. Originalmente la propuesta era plantear, aportar de los modelos predictivos que estaban desarrollando estas universidades y que nosotros estábamos investigando en nuestros entornos virtuales, con nuestros estudiantes en nuestro sistema de información en la Universidad de la República, ver en qué medida eso podía ser extensible a los sistemas de información que estaba generando el sistema educativo uruguayo en la multiplicación y enriquecimiento de los sistemas de información que estábamos utilizando. Entonces, el propuesta original fue modelos predictivos para la determinación del riesgo académico. Entonces, la idea original era trabajar con esta línea de hacer minería de datos, ahora vamos a ver qué quiere decir eso, minería de datos educativos de los entornos virtuales, de los sistemas de información. Y básicamente lo propusimos y en eso empezamos la negociación para acceder a esos sistemas de información, a la existencia de sistemas de información. Bueno, en el proceso, digamos, tomamos contacto con el apoyo significativo de ANEP, que enseguida se comprometió con el proyecto. En realidad ANEP no tiene mucho acceso a la información sobre los sistemas de entornos virtuales que utilizan los estudiantes ni de primaria ni de secundaria, digamos. Eso básicamente no acceden a esas bases de datos. Las bases de datos que sí tienen son las bases de datos de los sistemas que generan ellos, digamos. Ustedes las conocen, seguramente la han visto, la libreta digital del profesor de ciclo básico o la libreta digital del maestro de primaria, digamos, del sistema GURI, donde los registros sistémicos, sistemáticos de la información de nuestros estudiantes. Ustedes saben que parte de esta cuestión que llamamos la minería de datos, esta cuestión de la aplicación de estadísticas, aprendizaje automático, computación paralela, distintas tecnologías ingenieriles en principio, digamos, aplicadas al análisis de las bases de datos. Pero buena parte de este proceso de análisis de esa base de datos comienza con la construcción de lo que llamaríamos en términos técnicos un data warehousing, una fuente de información integrada de distintas fuentes. Básicamente aquí teníamos la posibilidad de integrar, porque ANEP, el área de sistema de información de ANEP, estaba avanzando algunas experiencias en la integración de las bases de datos de tres fuentes distintas, porque usan tecnologías distintas, propietarias, libres, digamos, básicamente para introducir lenguajes técnicos, usan tres sistemas de base de datos distintos que había que integrar, que había que hacer negociar entre ellas, y para eso teníamos que integrar, utilizar una clave que nos permitiera seguir la trazabilidad del estudiante, porque teníamos en GURI información, digamos, el sistema de educación primaria, teníamos bastantes años, casi 12 años de registros.
van ahora. Y en secundaria teníamos un plazo más corto, pero en realidad en las generaciones 2015 y 2016 los teníamos desde el primer año de primaria hasta el segundo año del ciclo básico inicial, entrando en tercero. Estrictamente este año podríamos estar accediendo a los de tercer año, por lo tanto tendríamos el mapa completo para 2 generaciones. Entonces teníamos recién una base de datos, potencial que había que construir. Entonces, la propuesta original de modelos predictivos del riesgo, en el proceso de negociación y de visualización de la base de datos y la información que teníamos, comenzó a transformarse en desarrollo de un sistema de información que permita la integración, o sea, que facilitar los procesos de integración de estos sistemas, estas bases de datos que no estaban integradas, que no estaban adecuadamente y que además ustedes saben que son bastante voluntarias en su proceso de completitud de información. O sea, esta cuestión de que los sistemas de información son una apoyatura a los sistemas de gestión del uso cotidiano de la información. O sea, si se registra la información para ver si el alumno tiene falta o no tiene falta, si pierde su contexto familiar, ¿sí? Distinta información. Estaba claro que había un problema también importante, muy grave, digamos muy radical, que es el tema de la protección de datos. Entonces había que anonimizar esas bases. O sea, tenemos que borrar las identidades, utilizar las cédulas, se convierten en el número genérico que nos permiten construir el mismo número en los 2 sistemas para poder pegarlo, pero no poder reconstruir quién es cada persona, ¿sí? Era parte del acuerdo inicial que vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, ya saben, los sistemas de información que cada vez recogen más información y la sistematizan, nos permitían entrarle con herramientas, ¿sí? Básicamente yo aquí les quería mostrar algunas herramientas que utilizamos porque me parece que está bueno saber que usamos software libre, herramientas libres, por lo tanto están accesibles, no le estamos diciendo que existen unas herramientas maravillosas que obtienen, que recogen, extraen de los datos. Bueno, esas herramientas no son fáciles, son herramientas complejas. Parte del aprendizaje que el grupo de investigación hace es también aprender a controlar, dominar estas herramientas, que por ejemplo son las que utilizan secundaria utiliza Pentaho, también lo está utilizando el CIAS, digamos. Fue el aporte significativo de por ejemplo, de Guillermo Edlin o de Milton Silveira, del CIA, fueron claves para ir haciendo un mapa completo de cómo podíamos integrar distintas fuentes de información que están muy desparejas, que lleva buena parte del trabajo, lo hemos gastado en este proceso esto es un proceso lógico de procesamiento de una información, ¿no? O sea, de dónde se tiene la base de datos, se van extrayendo, se van agrupando para utilizar herramientas de análisis de clúster. Por ejemplo, aquí vemos un esquema gráfico de cómo es el proceso de encontrar las medias de los grupos. Estamos agrupando la información, que ustedes saben que la información es bastante estructural. Son la asistencia, la falta, la presencia, las notas. No hemos podido integrar, por ejemplo, información referente al contexto social. Y a su vez también está el tema de la protección de los datos personales, ¿sí? Entonces, en esta línea de empezar con cuestiones de minería e integración de base de datos, empezamos a trabajar en generación de sistemas de reporte que le puedan servir a distintos niveles del sistema educativo. O sea, originalmente pensábamos que fueran inclusive nuestros proveedores de tecnología, nuestros orientadores de ingeniería de nuestras universidades participantes hablaban de modelos de predicción que le permitan al docente tomar decisiones. Bueno, eso no se adecúa mucho a la lógica de nuestro sistema educativo. Entonces empezamos a trabajar mucho más en generación de sistemas de información para la toma de decisiones, digamos, políticas o técnicas. Entonces, por ejemplo, en esta vemos algún tipo de expresión. Acá vemos, por ejemplo, la variación en el tiempo. Vemos que en el tiempo, entre la diferencia entre el 2015 y el 2016 y el 2017, no hay una gran... O sea, ahí vemos líneas azules y líneas rojas son los que empeoran o mejoran sus notas. Sí, de dónde parten a dónde van. Por ejemplo, para ver algunas visualizaciones, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la trayectoria de notas de primero a segundo. Vemos que entre años no hubo una variación, o sea que más o menos se mantuvo los mismos promedios. Pero vemos que los de primero llegan a segundo, aumentan sus notas, pero de segundo a tercero disminuyen. O sea, empezamos a ver, si acá vamos, en esta por ejemplo vemos comparación de las calificaciones promedio por materia entre 2 centros educativos, por ejemplo. Vemos que son bastante similares al perfil, lo cual era esperable, ¿sí? ¿Sí? Nos permite hacer comparativas, ver por departamento, por año, por centro, ¿sí? Básicamente lo que estamos generando es un sistema de visualización. Ustedes saben que la minería de datos, esta cuestión de pedirle a las máquinas que encuentren la verdad en los sistemas de información, sabemos que es un mito, es una leyenda. En realidad simplemente nos puede detectar ciertas coincidencias que un analista tiene que comprender, tiene que analizar, tiene que entender. Siempre es comprensión al final, ¿sí? La visualización
parece más natural, parece más una conversión de información en conocimiento, pero igualmente es una lectura y lleva un interés. Entonces, básicamente lo que estamos trabajando es sobre, por ejemplo, acá tenemos las trayectorias de estudiantes de un periodo de referencia, indican proporción de cada cohorte que se mueve a otro grupo. Por ejemplo, los promovidos del 2015, ¿a dónde fueron en el 2016? ¿Sí? Usted permite hacer como seguimiento de trayectoria. Por ejemplo, acá vemos en qué materias fueron llevaron examen y después cuáles llevan las trayectorias a promociones o a repetición. Podemos filtrar por año, por grado, por grupo de materias, ¿sí? Por ejemplo, en este caso estamos viendo el modelo predictivo que se hizo a partir del análisis de clúster, que es, digamos, hasta las órdenes para ampliarle más información a los que estén interesados. Lo que vemos es 3 modelos de criterios o sea, 5 faltas no justificadas, 4 faltas justificadas, 50% de notas medias por debajo de 5, por ejemplo, fue el filtro que se armó ahí, y se vio qué es lo que preveíamos y a dónde fueron. ¿Sí? Por ejemplo, vemos que tuvimos errores de predicción, esperábamos que se los veíamos en riesgo y buena parte de los que estaban en riesgo fueron promovidos. O sea, estamos en proceso de ajuste de los modelos. En este momento podemos decir que lo que estamos trabajando es en construir un sistema que nos va a permitir hallazgos, ¿sí? Bueno, de esa nube de palabras, lo más importante es decir que el fuerte compromiso ético, los cuestionamientos que plantea, hay que tener mucho cuidado con los cuestionamientos, garantizar la confidencialidad, anonimizar los datos, proteger los datos de la adulteración. Por ejemplo, todo el trabajo de nuestras bases de datos está en Uruguay, nuestros investigadores trabajan en forma remota sobre los servidores que están localmente, y eso fue parte de la ingeniería que estamos construyendo y que esperamos seguir. Este sistema es un proyecto de investigación que tiene el objetivo final de destruirse, o sea, las instituciones se comprometen a destruir sus bases de datos una vez terminada, porque en realidad se las vamos a entregar al sistema de educación, al CIAS o al sistema educativo para que lo utilice. Nada más, muchas gracias.